¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a La Terracita. Acabó la gira del Barça por Japón y Corea, dejando 3 victorias en 3 partidos, un total de 15 goles y muchos detalles que nos dan ya algunas pistas, o no, sobre lo que será el Barça de Flick 2.0. El protagonismo de Gavi, la salida de 3 centrales, la versatilidad aún más de Rafinha, el puesto de mediapunta y su mezcla con los extremos, la posición de 9, entre otras muchas cosas. Flick no sacará conclusiones, o sí, de esta pretemporada, pero lo que es seguro es que este Barça sigue siendo un equipo reconocible y que nosotros tenemos muchas ganas de seguir divagando sobre él. Con el 0-5, la manita ante el Daegu, el Barça cierra su paso por Asia y nos vemos obligados a pasar revista. Más aún después del sí rotundo en comentarios a que haya terracita este lunes. ¡Qué remedio! Y no solo hablaremos de lo que nos dejó esa manita en Corea y en general de la gira por Asia, tendremos también lado solidario con la visita de Víctor Rodríguez de Lovas Foundation. Iremos a Italia para conversar con Mario Gago sobre el Como, próximo rival en el Gamper, y hasta recuperaremos un audio de la Barsateca de TVP que guarda relación con un reciente fichaje del club. Además de todo eso, nuevo jugador escondido y espíritu terracita en cada segundo de este podcast, que puedes, por cierto, ir ya me gusteando en iVoox y YouTube, dándole estrellitas en Spotify, y ya que estás, síguenos por ahí si aún no lo haces, y poniéndote cómodo, sobre todo porque estiramos la toalla, desplegamos la sombrilla y abrimos esta terracita 5x09, la penúltima del verano, saludando, por ejemplo, al señor Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, Juanma, buenos a todos. Pues muy bien, casi que con esta introducción que has hecho, ganas de acabar de depurar época de playa, piscina y a ver si el inicio de competición oficial del Barça es igual de bueno que las sensaciones que nos está dejando de momento esta pretemporada. Sí, yo poca vez sombrilla, literalmente la arena estoy tirando este verano, este mes de agosto, mucha terracita, eso sí, con muchas ganas de hablar de fútbol y de un Barça que está, como digo, disfrutando, haciendo disfrutar a la gente con muchos goles y con un Juan Carlos Blaugrana al que están haciendo disfrutar y madrugar también desde México. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Sí, mi tercer madrugón al hilo por el Barça. La verdad es que sería un ritmo que no podría aguantar durante la temporada, porque voy a ser sincero, la realidad es que no, cada 3 días, si lo tuviera que hacer, no lo podría aguantar. Pero bueno, por la pretemporada tenía muchas ganas del Barça, llevamos, no sé si eran 2 meses sin ver al Barça, y la verdad es que tenía todas las ganas de pararme, aunque fuera un madrugón, y ver los partidos, disfrutar y un poco de ver qué es lo que iba a hacer Flick esta nueva temporada, de acuerdo a lo que vimos la pasada, pero sabemos que cada temporada un técnico le tiene que dar un giro de tuerca, porque ya te conocen la película, ya saben cómo juegas y hay que jugar un poco distinto, algunos matices, si acaso otorgar menos goles, que es uno de los puntos flacos de Flick, para poder competir de la misma manera o incluso mejor, no lo sabemos, ojalá. De momento, ante el Daegu 0-5, para terminar la gira, no se encajó ningún gol. La verdad que el rival flojito dentro de lo que ha sido la gira, ninguno de un nivel alto, pero con lo que yo decía al principio de detalles que nos deja la gira por Asia, porque sí que es cierto que ha habido algunos detalles. Yo decía lo de los 3 centrales, que yo creo que ante el Daegu se volvió a ver otra vez, que quiere, no sé por qué, Hansi Flick, que el equipo inicie con 3, no sé si para minimizar las pérdidas, para salir mejor desde atrás, pero se veía muy bien a Koundé fijo junto con los otros 2 centrales en la primera parte, ya con la entrada de Eric García lo mismo, bien fijados los 3 atrás, estirando por derecha a Lamine Yamal o el extremo de turno y por la izquierda a Balde. ¿Crees que esto será, Gerard, una tónica a ver durante toda la temporada y por qué crees que lo está probando Flick ahora? Pues mira, yo creo que lo que gana el Barça es una persona más atrás en salida de balón y creo que un poco Flick lo está
lo está probando por eso, o va a apostar por eso un poco, porque al final el año pasado vimos que en algunas fases al Barça le costaba salir, y ya dijimos desde el principio que la salida de balón desde atrás no era uno de los puntos fuertes de Flick como técnico, y por ahí quizás puede ganar eso. Y luego porque también en esa estructura desigual del centro del campo permite quizás un poco más de movimiento, permite que no sea solo un media punta el que se meta por dentro, sino que haya dos, como Rafinha, que entra por dentro, por ejemplo, y el lateral pueda coger mucho más vuelo y esté un centrocampista por allí equilibrando. Yo creo que va un poco por temas de eso, de ayudar en salida de balón, y por tener más equilibrio en el centro del campo y más control ante la muchísima movilidad, porque creo que hoy se ha vuelto a ver, sobre todo en la primera parte, muchísima movilidad de todos los jugadores en el centro del campo, y de Rafinha, que es esta especie de jugador un poco como la reina en el ajedrez, ¿no? Que se mueve por donde quiere y como quiere, y a partir de esos movimientos no solo atacar lo que genera Rafinha con esos desmarques o esos movimientos hacia adentro, sino también cubrir un poco los espacios que deja en la zona sensible, donde en teoría no tiene que ir el balón. Qué buen símil ese, de la reina en el ajedrez, el de Rafinha, porque es cierto que en la primera parte hubo momentos, y esto lo he conversado durante el partido con Dani Mateo, que cuando está de vacaciones tiene más tiempo libre y me manda mensajes durante los partidos del Barça, y me decía el caso de Rafinha, de que está por todos sitios, ¿no? Y es cierto que en algunos momentos incluso aparecía por derecha, iniciaba la jugada por detrás de Lamine Yamal en esa banda derecha, en otros momentos por la banda izquierda. Cuando Balde estiraba el campo por ese costado, aparecía mucho por dentro, terminando un montón de jugadas casi como delantero centro. Juan Carlos, él decía en una entrevista en Mundo Deportivo hace unos días, creo que era Mundo Deportivo, que incluso se va a ver una mejor versión, si acaso, de Rafinha esta próxima temporada de la que se vio el pasado año, que él trabaja mucho, que está muy mentalizado. Yo no sé, lo que hizo el pasado año está a un nivel tan alto. ¿Tú crees que veremos un Rafinha incluso mejor de la pasada temporada? Yo creo que sí, bueno, sobre todo porque para empezar, todo el equipo ya sabe qué es lo que quiere Flick. O sea, se nota que ya saben a qué jugar. No es como hace una temporada o hace un año que, bueno, estaban tratando de aprender automatismos. Actualmente ya los conocen. Y Rafinha ya los conoce, y yo creo que Flick le ha dado esta libertad porque también tiene mucho sacrificio para recuperar el balón, y esto ayuda mucho en diferentes facetas del campo. Si la pelota está del lado derecho con Lamine y de repente la pierde Lamine, por decir algo, puede entrar Rafinha y ayudar a recuperar la pelota, y lo vimos, está por todos lados, por todo el campo, no solo atacando, sino también recuperando. Y después, bueno, también algo que me llamó la atención fue el gol con Lewandowski, la entrada de Gerard Martín, que estaba como central zurdo, pero entró como lateral zurdo, porque Balde y Rafinha estaban como por el interior. No sé si sea una nueva táctica de Flick de llevar el juego al interior y de repente generar dagas por los laterales, porque el espacio estaba ahí totalmente, y al parecer Gerard Martín lo vio, y bueno, lo aprovechó excelente. Entonces, no sé si esto, también con la llegada de Rashford, lo quiera aprovechar de esta manera, ya sea que esté Balde en ese lateral, o incluso Martín como central zurdo, y alguien sea la daga adecuada para poder entrar, ya sea por la izquierda o por la derecha. Porque, bueno, lo que sí hemos visto es que ha estado, no sé si ha estado, y me corregirán, Koundé y Rashford en el campo al mismo tiempo. Si no mal recuerdo, ha estado un lateral más defensivo, que podría ser Eric, del lado derecho, cuando ha estado Rashford. Entonces no sé si esa sea como la combinación un poco de que, bueno, obviamente no ha estado ni Lamine ni Rashford al mismo tiempo, y en ese sentido jugar con el tercer central dependiendo de quién esté en los extremos. Creo yo que esa sería como la distribución que quiere buscar Flick. Pero bueno, yo creo que esto va muy enfocado, insisto, a uno, la salida de balón, como comenta Gerard, y otra, los balones tras pérdida no estar tan mal colocados y poder recuperar la pelota en caso de que nos den una contra, que es la mayoría de los ataques que tenemos, donde nos pueden generar un gol. Sí, es cierto que, como decía Juan Carlos, no han coincidido en el campo, por ejemplo, Lamine y Rashford, ¿no? Que es curioso que en 3 partidos no hayan jugado juntos ni un minuto, porque Lamine ha empezado. De hecho, por aquí tengo datos de la gira por Asia. Los únicos jugadores que han empezado todos los partidos de inicio y fueron cambiados a la segunda parte han sido Joan García, Balde, Lamine y Rafinha.
Y claro, las segundas partes entraba Rashford y no coincidía nunca con Lamine. Y claro, Gerard, esto es lo que decíamos también, ¿no? En el último programa, si no recuerdo mal, que si haces una cosa por la banda derecha concretamente con Lamine, el hecho de aparecer por dentro, lateral que dobla, que se asemeja mucho a lo que puede pasar por la izquierda si juega Rashford. Y por ahí se puede entender que no jueguen los dos. Pero bueno, yo creo que Rashford y Lamine acabarán jugando mucho juntos, ¿no? Sí, imagino que sí, imagino que acabarán jugando juntos, pero yo creo que es más tener una alternativa de lo que hace parecido, o sea, lo que hace Lamine parecido no con Rashford, ¿no? O sea, son alternativas que no creo yo que vayan a jugar mucho los dos jugadores, pero sí decir, vale, antes o la temporada pasada, cuando Lamine no jugaba por la derecha o lo cambiaba y era Rafinha el que jugaba por ahí, el extremo izquierdo prácticamente desaparecía, no tenías un jugador que te pudiera sorprender. Entonces creo que quizás va un poco por esa sensación, ¿no? Si tienes a Rafinha que lo cambias de banda y lo tienes en izquierda, que sea Rashford el que te abra, o que pueda aparecer por dentro y que Rafinha sea el que esté más abierto, o no. Al final son alternativas. Yo creo que sí que son jugadores que pueden coincidir en el campo, pero es que la sensación que me ha dado es que cuando ha jugado Rashford en la izquierda, siempre ha jugado en la derecha Ronny Bargi, sí, o como se pronuncia, Ronny Bargi. Entonces, era un futbolista, Bargi, que hacía prácticamente lo mismo que Lamine. Desbordaba mucho, pero siempre más por banda. En cambio, Rashford sí que es ese perfil más parecido a Rafinha de parte de banda, pero siempre recibía dentro. Siempre el movimiento era hacia adentro. En cambio, Lamine muchas veces no se va hacia adentro hasta que no ha llegado a la zona del lateral del área, incluso línea de fondo. Entonces, creo que la cosa va un poco por aquí, ¿no? De si tienes que jugar con Rafinha en la media punta, o Rafinha donde Lamine, o un jugador que haga otra cosa, necesitas un jugador que te haga de Rafinha, y ese jugador que te hace de Rafinha en izquierda es Marcus Rashford. Yo sigo viendo a Rashford, que jugaba la segunda parte ante el Daegu, marcaba su primer gol, que lo hacía además de delantero centro, por aquello de que Ferran era el que iba a entrar, no sé si con molestias no ha entrado Toni Fernández, y Rashford jugaba por dentro. Lo sigo viendo un poco tímido, no sé por qué, quizás porque todavía tiene que adaptarse al tipo de juego del Barça, un juego que tiene unos mecanismos muy asimilados. Lo sigo viendo bastante rígido a Rashford. Creo que el primer control, yo no soy nadie para enseñar aquí a Rashford, pero el primer control lo veo un poco deficiente en su caso. Eso sí, cuando tiene ya el balón controlado y tiene incluso espacios por delante, te puede asistir, te puede chutar, es un tipo que tiene recursos, pero lo sigo viendo aún todavía con ese punto de timidez del jugador que acaba de llegar, como quien dice, y tiene que adaptarse a un equipo que juega de memoria, como decía Juan Carlos. No sé si tú lo ves así también, Juan Carlos. Sí, no sé si también de que, creo yo, bueno, no soy Flick, ¿verdad? Pero hubiera sido bueno ver a Rashford de titular en alguno de estos 3 partidos. Creo que principalmente tampoco lo hizo porque no tenía ritmo, por lo que entiendo, porque en el primer partido jugó, no sé si fueron 20 minutos o 30 minutos, muy poco, y ya tenía calambres, Rashford, pero sí lo veo que no está totalmente descendido en cuanto al entendimiento del juego. Yo creo que mucho tiene que ver es el entendimiento del juego y que no quiere meter la pata por no entender el juego. Uh-huh. Entonces, obviamente, está rígido por esa situación porque no sabe qué movimientos hacer sin descompensar otros lados. Seguramente está en esa transición y, bueno, los nervios, el querer agradar, que también lo vimos con Ferran Torres, que lo tenía para dar el pase, aún así Ferran dijo, bueno, yo quiero meter mi gol, después quiso darle el pase a Ferran y metió otro gol Ferran Torres. Entonces está en esa transición de voy llegando, este grupo ya ganó títulos, está totalmente consolidado y yo soy el nuevo que se tiene que adaptar, que tiene que agradar a sus compañeros para que adelante de la temporada ellos también me quieran dar pases para meter goles. Entonces creo que es una mezcla de eso. Lo que sí puedo ver es que si estuviera Rafinha, o esa es mi apuesta, si estuviera Rafinha, Rashford y Lamine, yo veo a Rashford de 9 y no a Rafinha de 9. Siento yo que actualmente da más Rafinha de lateral, de extremo zurdo, obviamente por toda distribución que tiene por todo el campo, por el entendimiento de juego, y no a Rashford como extremo zurdo y a Rafinha como 9, que en algún punto creo que lo mencionamos en el podcast, que podía ser Rafinha como 9. Eso es lo que vemos en la pretemporada. Igual en la temporada, Flick los ve ya más sueltos, Rashford entiende mejor el juego y me equivoco, pero creo yo, y esa es mi sensación, que puedo ver más a Rashford de 9 si están los 3 como atacantes.
Yo decía que nos gusta divagar sobre lo que ha sido la gira, ya lo estáis viendo, porque es una pretemporada, son 3 partidos, son muchas pruebas, pero que al final algunas de estas pruebas tendrán continuidad. Yo no sé si la de Rashford de 9 será constante durante la temporada. Lo de Gerard Martín, no sé cómo lo veis, como central izquierdo, por aquello de no tener un perfil zurdo en el eje de la zaga, volvió a jugar ante el Daegu en la segunda parte de central por la izquierda. Bueno, empezando la primera parte, perdón, fue titular ante el Daegu. Y tuvo esa acción de entrando por banda izquierda para ese gol de Lewandowski, como si fuera lateral izquierdo, cosa que es. Y además acabando muy bien las jugadas, como ya hizo la pasada temporada, que quedó clave en la segunda vuelta del campeonato. No sé si quien quiera, Juan Carlos o Gerard, si le ves continuidad a este experimento de Gerard de central zurdo, o es una cosa que viene únicamente porque a lo mejor Íñigo no está bien físicamente, porque bueno, quiere que ir rotando y al final prueba con muchos centrales y tiene que cambiar a 2, pues tiene que meter a otros 2 nuevos, y si no está Íñigo, no te queda más remedio que meter a Gerard. O si le veis teniendo esto, no sé, continuidad en la posición a un Gerard, que tiene la posibilidad de eso, de si el equipo se estira un poquito más, puede lateralizar, porque es lateral, y dar más profundidad por ahí si hiciera falta. A mí me cuesta un poco, pero no lo descarto. Yo creo que necesita mucho trabajo como central Gerard Martín. Creo que puede cumplir si se trabaja, si se entrena, si se le acompaña en todo este proceso. Creo que puede cumplir, pero sobre todo creo que en ese perfil de lo que decías tú de salida de balón, que es una cosa que yo también decía, que el Barça necesita un central zurdo que no sea Íñigo, para no perder salida de balón. Y al final hoy ha habido momentos que me ha dado la sensación de que se le olvidaba un poco. Al final es a lo que has estado jugando prácticamente toda tu carrera y cuando estás haciendo algo nuevo se te olvida, ¿no? Y me ha dado la sensación que ha habido algún momento en el que a Gerard Martín se le olvidaba un poco que era central, ese querer ir hacia adelante, ese que está muy bien, porque que los centrales presionen y salten hacia adelante en la presión adelantada y en la presión tras pérdida es muy importante, pero es distinto cuando lo haces como lateral que cuando lo haces como central, porque si lo haces como lateral puedes tener un poco más de tranquilidad, entre comillas, porque tienes a 2 centrales más el lateral contrario, más un mediocentro que sea que pueden corregir tu posición. Pero si tú estás de central y te vas y Rafinha también está por dentro y Balde en ese momento está abierto con el extremo, estás dejando a tu otro central prácticamente solo. Entonces por eso digo que creo que hace falta mucho trabajo. Obviamente te da salida de balón, porque igual que tienes ese riesgo como central si saltas, que no lo tienes tanto como lateral te atreves más o estás más acostumbrado a tener ese juego, ese pase vertical, ese buscar el extremo o buscar el punta o el media punta. Entonces ganas ese atrevimiento, que quizás hemos visto que hay centrales a los que le cuesta más filtrar ese pase por miedo a perder un balón, porque eres prácticamente o eres el último hombre y tienes esa responsabilidad, y un lateral quizás no tiene tanto ese miedo, ¿no? Y si al final, si juegas como ha jugado hoy el Barça y tienes a Rafinha que se mete por dentro, tienes a Balde muy abierto, tienes a De Jong, creo que era, que baja como para hacer la salida de 3 centrales, y ese tercer central que era Gerard Martín salta y se suma al centro del campo, ya no estás tan solo, ¿no? Yo creo que hace falta un poco de trabajo. Me cuesta verlo, pero si se trabaja mucho no lo descarto. Yo también, bueno, no sé, dependiendo de 2 factores. Una es si Christensen no se va, porque el mercado no ha terminado, es la realidad, y está sonando que puede salir y podría ser un jugador que deje caja en el club, sobre todo para el tema del fair play financiero. O también si en caso de que se quede Christensen, que tenga continuidad física, porque, bueno, llevamos 2 años en la cual Christensen ha podido jugar muy pocos partidos, no tiene una continuidad. No recuerdo ahorita el problema que tenía físicamente, pero bueno, esto lo arrastra desde que la última temporada con Xavi, y la realidad es que es un jugador que no ha tenido esta continuidad. Yo también veo a Christensen de central zurdo. Incluso te podría decir que obviamente él sí tiene los automatismos que dice Gerard que no tiene aún su tocayo Gerard Martín en la parte de central, pero pues obviamente que si no tiene una continuidad física no puede Flick seguramente apostar. Está, yo creo, entre que puede que se vaya o puede que durante la temporada tampoco tenga esta continuidad. Y bueno, actualmente no sé si empecemos la liga con los 2 centrales titulares de la temporada pasada.
Cubarsí, si no mal recuerdo, terminó mal el partido. Y bueno, lo que es Íñigo, no sé si, según yo, lleva 2 partidos sin jugar, Íñigo Martínez, o sea, por las molestias. El pasado no jugó, este no jugó. Sí. Bueno, ojalá esté Íñigo para empezar la liga, pero bueno, ya tiene una edad, como habíamos mencionado ya varias veces aquí en el podcast. Y lo de Cubarsí, bueno, no sé, espero que no sea grave, pero si es muscular, mínimo son 4 semanas, seguramente. Un golpe, dijo Flick después del partido. Y en el caso de Íñigo Martínez, por lo que he leído, arrastra fatiga muscular, que también puede ser normal con tanta carga de trabajo, teniendo, como ya decimos, una edad, pues a lo mejor ese ritmo con los viajes, la temporada que hizo pasada fue espectacular. Bueno, habrá que dosificar a Íñigo Martínez durante la temporada, no podrá jugarlo todo, creo yo, y por ahí se entiende que apostar por un jugador como Gerard Martín en un perfil izquierdo no está mal tirada. Y además, si tienes un lateral como Balde, que si pones a Gerard de central izquierdo, Balde te puede aparecer por dentro, es un lujo tener un jugador que desborda por dentro como Balde, que son poquitos los que desbordan en el Barça, y él lo hace. Y desbordar por dentro, romper líneas en conducción, desbordando por dentro, es garantía de casi ocasión de gol. Es así, y Balde lo hace, y por eso no está tan mal que si un día en un equipo que se encierra atrás, que pone un bloque muy bajo, tienes a un Gerard y a un Balde, ese doble lateral, digamos, que permita a Balde entrar por dentro, le puede dar muchas opciones al Barça de eso, de romper defensas cerradas con un jugador que en 1 contra 1 es muy bueno como Balde. Nos ponemos muy densos siempre, en los comienzos de los programas muchas veces nos da la calentura y estamos en formato terracita, y lo ideal sería que rompiéramos un poquito la formalidad y diéramos la pista del jugador escondido y digamos antes quién acertó, porque ha habido gente que acertó la pista de la pasada semana, que fueron, bueno, creo que fueron simpáticas las pistas. La primera fue de que no era una gran estrella no fue una gran estrella del Barça, pero en 15 temporadas en Europa, por ahí creo que la gente pudo intuir quién se trataba, porque si decíamos 15 temporadas en Europa significaba casi que venía de fuera, de lejos, y eso ya llevaba a la gente a pensar en determinados países. Ganó 11 ligas en 15 temporadas en Europa, marcó solo 2 goles con el Barça, en uno asistido por alguien que trabaja en el club hoy, y que compartió vestuario en 4 equipos distintos con otro ex del Barça, y no solo eso, también le prestó su sofá cama. En este caso era Ibrahimovic, quien durmió en el sofá cama de Maxwell, que era el jugador que buscábamos y que acertó gente, por ejemplo, como Julio Jordán, que dijo en iVox primero a Vidal, pero después ya dijo Maxwell. Toni Calero también lo acertó, aunque en un primer momento dijo Arturo Vidal, no era Arturo Vidal. En Spotify, Radkin dijo Ámsterdam, Milán, Barcelona, París, nada mal la trayectoria del jugador secreto, que apuesto a que es el gran Maxwell, y apostabas bien, Radkin. Cualquiera afirmaría su carrera como uno de los futbolistas con más títulos. Y Al, también en Spotify, decía Maxwell, el jugador escondido de este episodio. Han sido interesantes las pistas. Bojan, el asistidor de uno de los goles. Efectivamente, fue Bojan quien le dio ese pase de gol en un Ceuta-Barça en Copa del Rey, donde Bojan además fue capitán. Y el primero, hay que decirlo así, que lo acertó fue Gus, como ya dijimos en el mismo programa, que durante el programa lo acertó y lo puso en comentarios, y el maldito Gus fue el primero en adivinarlo muy rápidamente. Yo me he intentado curar las pistas en este nuevo jugador escondido, que Gerard va a leer la primera pista, a ver si esto incluso invita a Juan Carlos a adivinarlo por el chat como hizo Gus. Adelante, Gerard. Pues mira, buscamos a un jugador al que convencieron para fichar por el Barça regalándole una camiseta de Rivaldo, que era su ídolo, aunque no empezó en el primer equipo. Bueno. Ya esto a lo mejor Juan Carlos se anima a dejar por ahí por el chat la respuesta de ese jugador escondido. Yo he intentado de verdad currarme las pistas, ya iréis viendo la segunda y la tercera. Creo que la tercera a lo mejor allana el camino, la segunda a lo mejor también. He tenido que cortar las pistas porque había una que daba mucha información y he tenido que censurar algunas cosas porque creo que si las decía ya se adivinaba, y ya explicaré por qué en el siguiente programa. Pero seguimos hablando del partido ante el Daegu, oyendo a un hombre que también os preguntaré por él, porque hablando de centrales tenemos que hablar de Araujo. Y después con lo otro, seguro, estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión, pero este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo. Aún no hemos visto al mejor Araujo, decía Araujo después del partido contra el Daegu. Por cierto, hablando de centrales, hay que decir que Flick ha probado con parejas distintas en todos los partidos. Primer partido, Íñigo Cubarsí, primera parte. Segunda parte, Araujo-Christensen. Segundo partido, Cubarsí-Araujo. Segunda parte, Christensen-Gerard. Tercer partido, Araujo-Gerard.
y Christensen Cubarsí. Y Cubarsí se va en el último minuto y entra Héctor Ford y Eric pasa a formar pareja con Christensen. Por tanto, ha habido multitud de parejas distintas de centrales, lo que tiene también la pretemporada. Y esto no sé cómo estudiarlo, cómo asimilarlo, Gerard, de que haya tantas posibilidades, que Flick pruebe tanto. ¿Crees que estás convencido, Flick, de las palabras de Araujo como está convencido Araujo de lo que dice? A ver. Buena pregunta, ¿eh? Ya. Yo creo que Flick es muy consciente de... Si está haciendo todas estas pruebas... Te lo digo, Gerard, porque le veía la cara a Flick cuando decía eso a Araujo. No sé, la cara de Flick escuchándolo y entendiéndolo, aunque fuera en castellano, no lo veía yo muy convencido a Flick. No, yo me pongo en el lugar de Flick y digo, y lo primero que pienso es, vaya recadito aquí el amigo que me está diciendo que se quiere quedar. El recadito para Flick, para Laporta, Deco, para todos. Si se especula que en los centrales, que si el Barça necesita una venta y qué tal, y que Araujo es el nombre que ya lleva tiempo sonando, ya se encarga Araujo, que creo que ya la temporada o la pretemporada pasada hizo lo mismo. Salió a decir, no, yo me voy a quedar aquí. Menos mal que no hemos visto todavía al mejor Araujo, porque si el mejor Araujo ya lo hemos visto, entonces sí que yo lo pondría al mercado. Creo que Araujo tiene, lo imaginamos y lo sabemos todos, que Araujo tiene margen de mejora en aspectos como la salida de balón, y creo que Flick todas estas probaturas que va haciendo es para intentar un poco saber cómo puede compensar la plantilla en caso de que le digan, oye, hay que hacer una venta sí o sí, o este jugador tenemos que buscarle una salida. Quiere contar con todos, pero sabe, como decía Juan Carlos, que Christensen se rompe mucho. Incluso he llegado a pensar que lo de Gerard Martín de central es para ver si se puede intentar encabir un poco a Jofre Torrents en el equipo, porque si no ya tienes 3 laterales zurdos, claro, y solo un diestro más Eric, que no lo es porque Héctor Ford parece que está más fuera que dentro. Entonces imagino que todas estas probaturas en pretemporada es para tantear todos los terrenos posibles, que si pasa cualquier cosa no te pille sorprendido. Pero yo creo que lo de Ronald Araujo hoy es un poco marcar territorio. Hace de central, oye, aquí estoy yo y estoy para estar. Y que es uno de los capitanes, aunque también es cierto que en el partido contra el Daegu, Gavi fue capitán en la primera parte, Pedri fue capitán en la segunda. Creo que también esto es una declaración de intenciones, ¿eh? No, lo hablábamos hace poquito sobre esto de quién sería el capitán, si Ter Stegen finalmente le quitan la capitanía, si el equipo, el vestuario decide que finalmente no sigue siendo capitán Ter Stegen. Parece ser que el vestuario, por lo que dice públicamente, está con Ter Stegen, siguen defendiendo a su capitán. Claro, yo me pregunto, ¿qué van a decir? Lo contrario, que Ter Stegen se lleva mal con todo el mundo, que no ha sido un líder, que no es un capitán. Tienen que decir lo que tienen que decir. A partir de ahí, cuando el equipo esté en Barcelona y decidan quién es el capitán, lo de Gavi y Pedri con el brazalete a mí me pone muy cachondo, lo digo de verdad, porque, no sé, me lleva a Iniesta, me lleva a Xavi, a esos jugadores, y verlos con el brazalete a mí me gusta mucho. No por ello quiero decir que no se lo merezca Araujo, porque yo creo que es un jugador que tiene una ascendencia en el vestuario, que es un tipo líder. Ahora bien, Juan Carlos, nivel futbolístico, sin ser aquí ninguno de nosotros centrales de nivel para jugar en Champions, pero claro, el fallo aquel de Acerbi, que yo aún lo sigo recordando en las semifinales de la Champions, son muchos palos que lleva ya en la rueda Araujo. Él dice lo que dice después del partido contra el Daegu. ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, para empezar, como comenta Gerard, me alegra que aún no hayamos visto al mejor Araujo, porque es preocupante que fuera al revés. Creo que todo mundo en la vida, en cualquier sector, tiene margen de mejora si tú así lo crees y lo quieres trabajar. Entonces, por un lado, quiero creerle un poco a Ronald Araujo que puede mejorar, y teniendo obviamente a Flick. Flick sabemos que puede mejorar a los jugadores, puede sacar su mejor versión. La temporada pasada, digamos que no tuvo la oportunidad con Araujo. Yo creo que también esta probatura de tantos centrales es porque yo sí vi un poco una caída de calidad cuando no estaba Cubarsí e Íñigo Martínez la temporada pasada. El tema del fuera de juego no estaba bien entendido, se descompensaban de una manera errónea. Entonces yo creo que también esta probatura es para que todos entiendan qué es lo que quiere Flick desde un inicio, aprovechando que están todos los jugadores en esta pretemporada.
Y bueno, sí es un mensaje para que no nos vamos a engañar el tema de, no, yo aquí me quiero quedar, no quiero que me vendan, van a ver al mejor Araujo, pero la realidad es que sí lleva muchísimas noches siendo señalado, incluso en la pretemporada también en algunos goles quedó señalado. En los clásicos que el Barcelona ganó también quedó señalado en algunos goles. Entonces, vamos, Araujo, yo creo que lo más importante es, sí puede y debe tener margen de mejora en todo su juego, pero yo creo que hay algunas partes de Araujo que seguramente tienes que entender qué es lo que eres, qué no eres, y a partir de ahí exponenciar lo que sí eres. Ojalá Flick haga eso, y a lo mejor por ahí vino la cara de Flick de algunas cosas es muy terco Araujo en que no las vas a mejorar, Araujo, mejor vamos a mejorar lo que podemos mejorar. Y no hay que olvidar que tuvo a Boateng, Flick como central, entonces si tuvo a Boateng, yo, a mi percepción, Ronald Araujo tiene más calidad que Boateng, entonces le voy a dar un voto de calidad tanto a Araujo como a Flick, esa es mi percepción. Flick es cierto que tuvo problemas en salida de balón con Alemania, por cierto, en el Mundial de Qatar, lo pasó mal ante Japón, tuvo ahí errores en esa salida de balón que quería controlar mucho, y no sé si por ahí a lo mejor con lo de Araujo, con lo de que no esté Íñigo Martínez, que Íñigo Martínez dio una seguridad tremenda la pasada temporada con Cubarsí, no contar con él ha sido curioso, porque ha sido no tener a Íñigo Martínez y ver a tres centrales. De repente, no sé si ante Vissel Kobe con Íñigo se vio la línea de tres tan marcada como se ha visto ante Daegu y ante el Seúl. No lo sé, yo no me acuerdo ahora tan claramente, pero creo que ha sido curioso que después de no contar con Íñigo, veamos tres centrales como diciendo, sin Íñigo me siento menos seguro, vamos a reforzar mejor esa salida de atrás con tres centrales y así resguardarnos más en posibles pérdidas y en salir mejor sin un jugador que en salida de balón Íñigo Martínez con pierna izquierda lo ha dejado claro el nivel que tiene. Pero bueno, son muchos temas, muchos melones que abrimos. Y tenemos que seguir hablando de melones, en este caso futbolísticos, y también de temas solidarios, como es Lobas Foundation, que aunque la gente no nos vea por aquí las caras, porque esto es un audio sobre todo, pero siempre nos acompaña en las grabaciones el de Colabora Lobas Foundation, porque es una fundación espectacular que ayuda a niños con autismo, y tenemos hoy a su director clínico, jefe clínico, en un ratito. Antes, un pequeño descanso. ¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. I can't change this feeling, babe, like all the time slipped away, but I won't go 'cause I'm in love, for better or worse, I'm holding hope, so tear me down everything. Bueno, pues seguimos en Team Barça, seguimos hablando del Barça, porque estamos en el podcast del Barça por excelencia, no es por ponernos medallitas, pero bueno, la gente está contenta cómo está funcionando la terracita, cómo estamos llenando el verano de fútbol. Y también llenando el verano era la intención de este podcast y se lo dije a él personalmente, le digo, Víctor, no te quiero traer en un podcast en el que solamente se habla del fútbol, quiero tenerte de verdad para hablar de proyectos solidarios, de Lobas Foundation, que es una fundación que colabora al final también con Team Barça, colaboramos con ellos para darle visibilidad a lo que hacen y además Víctor Rodríguez, jefe clínico de Lobas Foundation, es muy culé y se ha visto todos los partidos de la gira por Asia. Víctor, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Buenas tardes. ¿Has visto todo el fútbol? Me has dicho de la gira. Sí, he visto todo lo que he podido porque ahora estoy así como medio de vacaciones, medio aún trabajando con cosas, pero la verdad es que he tenido posibilidad de verlo. El primer día fue aquí como medio raro hasta la segunda parte, pero también vi la primera, así que más o menos tengo comentarios y cositas para compartir también. Muy bien, muy bien. Víctor, que es un tipo activo, que siempre tiene una opinión que a mí me gusta escuchar. Y en cuanto a lo futbolístico, del Daegu, ¿quieres decir algo de lo que has visto hoy? ¿Qué sensación te deja, bueno, en general, la gira del Barça por Asia? Son sensaciones diferentes. En el partido de hoy, yo no conozco a los otros equipos. No sé si el equipo cualitativamente era inferior a los dos anteriores, pero creo que el Barça defensivamente no ha tenido ningún problema hoy. Entonces, no sé si es un mérito del Barça o un demérito del otro equipo, pero la verdad es que, por lo menos, la seguridad que en cuanto a contraataques del equipo contrario han estado mucho más controlados que los dos partidos, ¿no?
Y en cuanto a lo individual, ¿algún jugador que te haya llenado los ojos un poquito más hoy que otros días? Bueno, Rashford, a ver si parece que empieza a despertarse. Yo creo que es un jugador que necesita como más tiempo. Obviamente, Draw, pues la sorpresa, la que todo el mundo seguramente estamos hablando y es el que nos tiene iluminados. Para mí, la sorpresa más grande desde el punto de vista de decir, ostras, me ha sorprendido es Gavi, la recuperación, cómo está mejorando, y creo que al final, tarde o temprano, va a tener un hueco en el equipo titular. No sé si ya de entrada o no, pero además es un tipo que por su trabajo, porque físicamente va a estar cada vez más mejor, o sea, más preparado, creo que va a hacerse un hueco seguro. Más o menos así a nivel general. Lamine se sigue saliendo, que en realidad a mí Lamine me da cierto miedo, ¿no? Un poco por todo lo que se habla por él, porque lo ves en el campo y tiene una magia espectacular. Luego lees lo que pasa afuera y a mí se me encoge un poquito las manos, pero la verdad es que lo ves y el tipo está cada vez mejor, ¿no? Me gusta porque ha abierto dos melones el amigo Víctor que no hemos tocado todavía, que es el de Gavi y el de Draw. Draw ya hablamos mucho en el último programa con Dani Mateo y con Javier Lago, técnico suyo en Valmiñor, y que ha sido titular, que ha dejado detalles de que es un jugador especial, diferente, ahí en la media punta, donde suele jugar Dani Olmo. Gerard, Juan Carlos, ¿con qué os quedáis del partido contra el Daegu en el caso de Draw y Gavi? ¿Con Gavi o con Draw? A mí hoy me ha sorprendido mucho Draw, porque lo he podido ver más minutos, y la facilidad que tenía para hacer todos los controles orientados, controlar con un pie, jugar con el otro, proteger el balón con el cuerpo, girarse con el control, que son cosas que a veces echamos en falta, que decimos que los jugadores que han estado en la Masía lo tienen o lo tienen interiorizado o se lo ha trabajado mucho, y luego hay jugadores como por ejemplo Frenkie de Jong que lo tienen pero no saben que lo tienen, se les tiene que trabajar, lo tienen que explotar. En cambio, juega con una naturalidad, una facilidad para controlar orientado y a proteger o ya estar encarado donde tiene que jugar, todo con muchísimo criterio, y es un futbolista que esa habilidad con el control en espacio pequeño es que como Dani Olmo, que Dani Olmo juega ahí con los pies muy juntitos en espacios pequeñitos, me ha parecido un jugador muy parecido en este sentido, entre dos rivales, espacio pequeño, entre líneas, control, me giro y juego, y eso es muy difícil hacerlo tan bien con la edad que tiene Draw, que es un jugador que estaba en el juvenil, si no me equivoco. Sí, y yo por WhatsApp se lo decía también al tribunero, a Dani Mateo, de que es que no hacía nada mal. Es que cosa que pasaba por sus pies, o bien mejoraba la jugada, pero lo que es seguro es que no la estropeaba. Pero ha mencionado Víctor a Gavi, Juan Carlos, y es un nombre que ya salió, también mencionado por Dani y por el tribunero en el último programa, que ojo con las ganas que ha venido Gavi, hoy 2 goles, liderazgo en el centro del campo, ya sea en la base, ya sea incluso con llegada, que es un jugador, no lo olvidemos, que en categorías inferiores del Betis y en el Barça marcaba un montonazo de goles, que tiene gol, que tiene capacidad para definir. No sé, Gavi está poniéndole muy difícil a Hansi Flick lo de quiénes serán los 3 que compongan el centro del campo. Sí, bueno, incluso a mí, obviamente con la entrada ahorita en este partido de Draw, no sabía si Draw iba a ser de interior o de media punta. Después ya durante el partido vimos que iba a ser Draw media punta. La realidad es que a mí lo que me preocupa, sobre todo en el medio del campo, es que no veo un suplente de Pedri. Y después de ver este partido de Gavi, estoy un poco más tranquilo sabiendo que Gavi puede entrar ahí, porque él en una entrevista hace unos días dijo que los titulares eran prácticamente Pedri y Frenkie de Jong, que estaban por encima de su nivel, pero yo en su entrevista veo una cosa y luego entra al campo y a Gavi obviamente lo veo siendo Gavi. Y algo que se nos olvida de Gavi es que normalmente nos quedamos con su sacrificio y su entrega, pero se nos olvida que Gavi tiene muy buen manejo de balón, muy buen pie, y creo que puede ser muy importante durante la temporada, sobre todo para darle descanso a Pedri, incluso ser titular, porque tiene mucho gol. El gol que metió, el que le dio pase Lamine Yamal, me recordó mucho al gol de Copa, que tuvo igual el mismo pase, nada más que en esta ocasión el tiro lo hizo Pedri, igual desde fuera del área, muy similar la jugada. Lamine la hizo así igual hasta casi al ras del área pequeña, y hacia adentro el pase. Obviamente aquí tuvo un toque extra Gavi, que Pedri no lo tuvo, la aventó de primeras, pero es muy similar. Entonces yo creo que Gavi va a tener muchos minutos, y yo creo que esto que pasó por ejemplo con Marc Bernal
es lo que le va a pasar, o lo que le pasó a Gavi. La temporada pasada fue una pretemporada completa para que se pueda volver a adaptar al juego. Veo a Marc también con mejor físico, pero yo creo que en esta temporada lo va a ir adaptando poco a poco, lo va a ir metiendo poco a poco hasta que la siguiente pueda volver a estar en el medio del campo y a ver qué pasa. De momento, otro melón que quiero abrir es que ojalá Casado no se vaya. Esa es otra cosa. Son muchos melones, ¿eh? Es que ha mencionado a Marc Bernal y ya nos olvidábamos de Bernal, que es otro también que por delante de la defensa en el medio centro, cuidado, ¿eh? Pero ya por cerrar el tema del tribunero, que lo he mencionado mucho, voy a poner esto que me ha mandado por audio. Se puede poner, que no se enfade Dani, pero se puede poner. Esto me decía sobre lo de Dro y también metía por ahí a mi paisano Fermín. Escúchame, amigo Juanma, sufro por Fermín, ¿eh? Sabes que es mi ojito derecho. Sufro por Fermín. Este niño tiene un talento. O sea, que ese puesto, estando Olmo, que es fichaje estrella, estando Rafinha, que también puede jugar por ahí. De repente ahora le sale el competidor de Dro, Gavi, que también puede jugar por ahí, Pedri. Hostia, tío, esa posición de media punta, joder, qué solicitada va a estar. ¡Ay, mi Fermín! A ver si en la segunda parte se sale. Bueno, pues no se salió porque está tocado y lesionado. Víctor, esto es maravilloso, ¿eh? Después de 5 años de viajar, o incluso más, viajar por el infierno del fútbol, nos encontramos en 2025 con una generación, yo diría, única ahora mismo del Barça. Claro, porque es que el Barça casi tiene para 2 equipos. Tú te pones a poner a nombres que están saliendo, es como Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, Dro, Fermín, Casado, Bernal. Es que dices, madre mía, por suerte van a jugar, no sé, 60 partidos los que tengan. Y yo creo que ahí Hansi Flick, dicen que está muy bien tener competencia y está bien hacer un equipo tal, pero madre mía lo que tienen ahí para gestionar eso, porque además yo creo que tienes puro talento y estamos hablando de la línea media que te pueden jugar, que puede haber muchísima movilidad, entonces, claro, ilusiona, pero claro, también por otro lado dices, ostras, hay mucha gente en Rooney, ¿no? Es como hay un montón de chicos que no sé si van a poder tener todos espacio por muchos partidos que hayan, porque además, más allá de la individualidad, están los automatismos del equipo, entonces, estás 5 partidos sin jugar y sales y no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bendito problema el que vamos a tener, pero yo no sé si es bendito como suerte o menudo problema. De verdad, ¿no? O sea, como decir, madre mía la que tenemos aquí. Sí, es la gestión sobre todo, ¿no? La palabra gestión, gestionar un vestuario con tanto talento y yo, insisto, no me quiero volver repetitivo, pero hay un Mundial en 2026 y hay jugadores como Gavi, como Ferran, que van a querer estar en el Mundial, que Gavi, a lo mejor alguno piensa, no, de la Fuente no lo va a llevar, que lleva a lo mejor tiempo sin ir, la lesión lo apartó un poco. Bueno, Gavi va a ir en modo quiero estar en el Mundial próximo porque un Mundial es una cita única y todos quieren estar allí. Ferran lo mismo. En fin, esto es bueno, está claro que es bueno, pero el trabajo es de Hansi Flick para gestionar todo el talento que tiene en la plantilla, porque es talento casi diría por cada posición, tiene en cada línea jugadores jóvenes con proyección, pero sobre todo en el centro del campo. Gerard, lo de la fábrica del centro del campo del Barça, yo no sé cómo lo hacen, el captar talento de esta forma y que lleguen con esta calidad y este saber hacer, como en el caso de Dro, que ya lo dijimos bastante en el último programa, pero es que sale titular y juega como si llevase toda la vida jugando en ese primer equipo. Sí, es una cosa loca. Lo que consigue el Barça, yo no soy capaz de imaginar una cantera de un equipo grande en Europa que digas siempre saca ese perfil de jugador. Al final es obvio que hay toda una metodología, una forma de trabajar, que ya se buscan niños, porque al final, o la mayoría niños, chavales jóvenes que tengan esas cualidades, ¿no? Esas capacidades que puedan destacar en eso, pero es que la forma como el Barça lo transforma y los crea es que es increíble. Y ya no solo en el Barça, al final tú te vas fijando y hay en varios clubes de España o repartidos por Europa un montón de jugadores que han salido de la cantera del Barça y que juegan en esta especie de interior media punta, no, porque el Barça no los genera, no los crea, pero hay un montón de jugadores de interior, pivote es mucho más difícil también, pero esa zona de 3/4 ofensiva que han salido de la cantera del Barça y ostras, ha habido jugadores ofensivos también, ¿te acuerdas?
no sé, yo creo que podemos pensar, hubo una época en la que el Sevilla tenía varios jugadores que habían pasado por la cantera del Barça, Denis Suárez, en el Celta también hubo un montón, Aleñá, toda esa categoría, ¿no? Durante los últimos años, es verdad que cuando estaba en Xavi Iniesta, que mencionabas tú antes, muchos jugadores tenían que irse porque no había hueco, pero es que está volviendo a pasar de algún modo. Antes tenía que irse porque no había hueco y el Barça generaba muchísimo, pero es que el Barça vuelve a generar muchísimo y prácticamente todas las reconstrucciones o todo cuando cambian los jugadores del Barça, siempre lo que hay común en todos los equipos es que hay jugadores en el centro del campo, en la medular, que son de la Masía. Y eso es lo que pone en muchísimo, o lo que hay que valorar muchísimo y lo que pone al Barça como uno de los grandes clubes del mundo por esa capacidad de generar y de valorar lo que tiene en casa. Hoy un muy buen gol también de Toni Fernández, el primo de Guille Fernández, que es otro talentazo también enorme, 17 años, es que es una locura. Debutan ya con 16 años, marcan goles con esa edad, estamos normalizando algo que no es normal, que nunca habíamos visto antes, jugadores tan jóvenes debutar, hacerlo bien. Y ha mencionado Gerard, y por ahí lo voy a hilar perfecto, lo de la metodología. Como metodología tienen también, relacionado con el trastorno del espectro del autismo, Loba Foundation. Víctor, yo te quise convocar aquí para que me comentaras un poco proyectos que estáis llevando a cabo. Estás ahora de vacaciones, pero antes de las vacaciones has estado a full, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, simplemente para recordar, yo trabajo en la Fundación Lobas Foundation. Es una fundación que trabajamos con niños dentro del espectro del autismo, replicando un protocolo de intervención general en la Universidad de UCLA. Y bueno, y la verdad es que lo que aplicamos es metodología, ¿no? Es decir, cómo enseñar a niños pues, a jugar, a poder desarrollar lenguaje, a poder enseñarlos a dormir, a comer bien, control de esfínteres. Y al final, relacionado con el Barça y con el concepto de la metodología, creo que al final hay un punto en el que la metodología te hace una forma de generar, una forma de hacer, que es muy fácil de replicar, ¿no? Pero es muy fácil de replicar en los contextos en los que estás, ¿no? Si ahora me vuelvo al Barça, ¿no? Es decir, como, bueno, creo que es fácil de replicar entre los jugadores, pero hay muchas veces que en base a lo que decía Gerard, cuando salen del Barça, tampoco tienen a lo mejor esa proyección que tenían en el Barça, ¿no? Pero nada, por el concepto de metodología. Pero volviendo al tema de la fundación, la verdad es que sí, hemos empezado a trabajar mucho en México, en dando formación a diferentes estados allí, y aquí en España estamos muy enfocados en proyectos sociales. Y hemos establecido buenas colaboraciones con Vueling, con Pitma, que es un grupo de empresas que están afincadas en Santander, pero que trabajan por todo el estado. Y bueno, y que nos han permitido pues poder hacer buenas colaboraciones con Adimir, una asociación aquí muy grande en la que estamos acompañando a familias de escasos recursos a poder manejar mejor la vida de sus hijos con autismo y de ellos, ¿no? Y de los padres también. Con lo cual, estamos muy contentos de generar este proyecto pues aquí en Cataluña, en Galicia. Estamos trabajando también, gracias también a un grupo de empresas que nos han ayudado conjuntamente con Vueling, con lo cual pues estamos felices de tener mucho trabajo, porque todo lo que es el trabajo social te implica salir a buscar dinero para poderlo gastar en tu propia actividad. Es decir, tienes el doble vínculo de trabajo, pero estamos muy contentos y además, pues nada, tener la amistad, la colaboración, la complicidad de gente como vosotros y como tú, particularmente, Juanma, pues realmente nos llena de mucha satisfacción y de alegría también, ¿no? Relacionado con el Barça, recuerdo, Víctor, que hablamos en su momento, ya llegó aquello de relatos solidarios con la presencia de Lewandowski, si no recuerdo mal también, que estaba implicada la Loba Foundation. ¿Alguna cosa más que se pueda contar o que se sepa de relación con el Barça? No, por ahora no. La verdad es que estuvimos con todo lo de relatos solidarios y Lewandowski. De hecho, uno de los proyectos sigue con esa financiación, que al final estuvimos sobre los 80.000 euros. Esa financiación sigue gracias al Barça y Lewandowski, también por la venta de los libros. Ahora con nuestros embajadores, que si os recuerdo, tenemos dos embajadores del Real Madrid, ex del Real Madrid, José Lomato, que se fue a Arabia, y con Dani Carvajal, que ha estado lesionado. Pues la verdad es que ahora tenemos ahí un poco, los pobres están con sus cosas, pero la verdad es que, nada, ese empujón inicial nos ayudó un montón. También gracias como gracias a Marc Siria, colaborador de aquí también, y muchos periodistas, especialmente, bueno, muchos de ellos, Ramón Besa, Xavi Torres, bueno, gente muy conocida que nos han ayudado un montón
conjuntamente contigo a poder dar más proyección a lo que estamos haciendo. Yo estaría muy contento, Víctor, si algún día apadrina algún jugador del Barça. ¿Ha habido algún intento de que alguno se quiera posicionar o no? No, hicimos alguna prospección tanto en chicos como en chicas. Pero son cosas que a veces van más lentas de lo que nos gustaría. También es verdad que la proliferación de chicos jóvenes, pues hay que dejarse un poco su espacio. Yo vi algún perfil muy bueno que ahora no está. Por ejemplo, Uriol Robeu me parecía un tipo fantástico, un patrono, pero bueno, salió del Barça, todo esto. Bueno, estamos ahí y estamos trabajando porque en algún momento, pues alguno de ellos, y yo utilizo esta plataforma para hacer un llamamiento a cualquier barcelonista que se quiera unir a la causa del tratamiento de niños con autismo, más allá de jugadores. Pues Lomas Foundation es su casa y estamos abiertos a cualquier opción de trabajo, ¿no? Una cosa que me he olvidado, con 365, un grupo de panaderías de aquí de Barcelona, una iniciativa especial que hemos hecho es, ellos están financiando partes de asesoramientos para los trabajadores cuyos hijos están dentro del espectro del autismo, ¿no? Que me ha parecido como algo, un buen proyecto que me lo había dejado de mencionar antes, en el que pues también pues es otro de los puntos, ¿no? Pues las empresas también son bienvenidas a poder ayudar a los hijos de sus trabajadores, ¿no? Pues aquí yo encantado de escuchar llamamientos que tengan que ver con el Barça, por si alguno se anima de los que nos escuchan, Lobas con 2A, foundation.es. Os metéis ahí y si queréis colaborar, ya sabéis la dirección, lo pondremos también en descripción el link. Y lo que vamos a hacer, Víctor, porque te vienes aquí a la terracita, te expones también a que juguemos a cosas. Tenemos una pista, la segunda pista del jugador escondido que va a leer Gerard. Ya leímos la primera, la repito yo, que es que le convencieron para fichar por el Barça regalándole una camiseta de Rivaldo, que era su ídolo, aunque no empezó en el primer equipo. Esa era la primera pista y la segunda pista la dice Gerard. Sobre el campo no tenía mal pie, pero un día el padre de un jugador le echó la bronca por entrarle duro a su hijo en un entrenamiento. Bueno. No tenía mal pie como jugador, pero un día en un entrenamiento le pegó un tortazo a un jugador y el padre de este jugador le echó la bronca. La pista, Víctor, no sé si te dice mucho. Si sumada la primera te dice algo. No me dice nada. Tendría que tirar así como al azar. No quiero hacer el ridículo. No. Y no digas a lo mejor al azar aciertas el jugador y nos fastidias el juego. De momento son las dos pistas, la tercera queda para el final, pero yo decía lo de los juegos porque tenemos otro juego que aparcamos prácticamente desde que vino Ignatius Farray para hacerlo con otro invitado y aquí ha venido Víctor de cabeza a ese juego que es el pack del verano culé, que es que elijas, Víctor, un jugador que te llevarías de vacaciones, evidentemente del Barça, un partido y un objeto. ¿Qué jugador del Barça, ya pueda ser actual o de tus tiempos de jovenzuelo, te llevarías de vacaciones? José Mari Vaquero, sin duda. Hombre. Mi ídolo de toda la vida. Me lo llevaría para charlar, ni para hacer toques, para charlar. Para que te cuente anécdotas, ¿no? De aquel Dream Team. Por supuesto. Y sobre todo, cómo ayudaba a gestionar ese vestuario como líder, como capitán, ¿no? Me parece siempre como que ha sido como un referente en el Barça para mí, ¿no? Sí, te voy a decir que físicamente, Víctor, antes lo quería comentar, lo de Gavi como Vaquero. A ver, creo que tiene más calidad Gavi que Vaquero, pero no sé, tiene ese porte de jugador, ¿no? Mucha más, lo que pasa es que es pequeñito, la fuerza que tiene, pero creo que, como decía Juan Carlos antes, más allá de lo que sorprendió al principio, que era su lucha, no sé, el gol que metió el otro día, sí, con el control orientado, me parece de súper clase, algo que José Manuel Vaquero pues, hacía otras muchas cosas, pero no creo que tuviera ni de lejos esa calidad, ¿no? ¿Qué más me ha preguntado? El partido, ¿qué partido me llevaría? Sí. Hombre, el 5-0 en el Camp Nou me parece que ese es uno de los el 2-6 también, pero me parece el 5-0 me parece todavía más limpio, ¿no? Y el objeto El objeto puede ser un objeto. Yo aquí hago un poco casi las normas del juego, ¿no? Puede ser un objeto que sea, por ejemplo, me invento, la camiseta de Messi que enseña en el Bernabéu aquel día, o un objeto personal tuyo. No, yo sin duda me llevaría una red de una portería. ¿Cuál en concreto? Una del Camp Nou, de cualquier de esto. A ser posible, por mi idolatría sobre José María Vaquero, pues a que metió el último gol contra el Valladolid en el Camp Nou. Creo que era el gol Nord. Pero nada, podrían ser millones de objetos, ¿no? Bueno, los objetos son algo muy personal. Yo aquí respeto, cada uno elige el suyo. Y Víctor ha elegido una red de una portería, de un Camp Nou que veremos cuándo vuelve a abrir, que esa es otra. No sé si tú tienes información por ahí, Víctor, a lo mejor de cuándo va a volver el Barça al Camp Nou. No tengo información. Lo que sí leí el otro día, que me sorprendió un montón, y eso no sé si es correcto o no, pero lo vi en
era que de aquí a 2 años el Barça debería volver otra vez a Montjuic para poner la parte de arriba. Uy. No sé si eso es... No, lo vi en sí. un... te pasaré el link, Juanma. Sí. Porque lo vi, tengo que buscarlo porque me sorprendió un montón, ¿no? Es decir, el Barça volvía, estaba 2 años, pero no acababa en la cubierta superior. Entonces tenía que estar como un periodo de 6 meses, algo así. No sé, esto por las caras veo que no de esto, ¿no? Por las caras, Víctor, es que yo creo que es un tema tan complejo, el de las obras del Camp Nou, que hay que, preguntar a mucha gente, y a lo mejor la gente que te responda no es la gente indicada, aunque diga que lo es. Y el que dice que lo es, a lo mejor te va a decir una cosa que tiene que decir y no la verdad. En fin, es un tema complejo. Claro, a mí me pareció que podía ser un bulo, me parecía como típica, pero es verdad que la fuente, que no la tengo aquí, pero me pareció como realmente seria. Y él lo explicaba a los demás contertulios y decía, oye, ¿sabéis esto? O sea, que nada, te la pasaré para Vale. contrastar, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque no había oído nada sobre eso. Aquí nos gusta sobre todo divagar de fútbol, Víctor, y hoy lo hemos hecho mucho, además contigo, que es un placer tenerte aquí. Pues Víctor, yo ya te invito cuando quieras aquí a pasarte por la terracita o por Team Barça en temporada regular. Y sobre todo que lo mejor de lo mejor para Loba Foundation, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Juanma. Ya sabes que a tu disposición siempre. Gracias, Gerard y Juan Carlos, por también estar aquí y colaborar en mi participación. Y nada, os seguiré manteniendo informados de lo que hacemos en Lobas Foundation. Quizá tengo una colaboración en Alemania. Ojo. Que en cuanto la tenga firmada te lo voy a hacer saber. Y nada más. Oye, un abrazo muy fuerte a todos, que tengáis un buenísimo verano y que la temporada siga así, macho, porque esto va a ser un festival. Como no nos despistemos, esto va a ser un festival. Ojalá, Víctor. Cuídate mucho. Gracias, chicos. Un abrazo fuerte. Chao. En España nacen cada año entre 7.000 y 8.000 niños que antes de los 3 años de edad estarán mostrando signos de alerta compatible con el trastorno del espectro del autismo. Pero en cada niño y niña, el autismo se expresa de forma diferente y necesita de apoyos especializados e individualizados. En Lobas Foundation, mediante programas de intervención conductual intensiva e individualizada, les ayudan a crecer, a aprender, a avanzar y a formarse, con programas de entre 20 y 40 horas semanales de forma individual, tanto en contextos domiciliarios como educativos, y aprovechando todas las oportunidades de aprendizaje posibles en la vida diaria del niño. Según los estudios realizados, una intervención de estas características alcanza resultados en los que entre un 35 y un 47% de los niños tratados pueden llegar a muy altos niveles de calidad de vida. La concienciación sobre el trastorno del espectro del autismo es de vital importancia para comprender las necesidades y la realidad de las personas afectadas y de sus familias. Si quieres saber más, entra en lobasfoundation.es y haz tu donación para apoyar la causa y conseguir que los niños y niñas tengan acceso a una terapia que funciona y que mejora sus vidas y la de sus familias. Demos visibilidad al autismo. Con tu ayuda será más fácil. Team Barça. Bueno, seguimos en Team Barça, seguimos hablando del primer equipo de fútbol masculino. Hoy no tenemos zona mixta, no tenemos femenino, aunque habrá algo de secciones, ya lo adelanto, aunque lo veis en descripción, relacionado con el fútbol sala. Pero de lo que tiene que ver con el Barça de Hansi Flick, no sé si en este cierre final de tertulia, que ahora también tendrá parte de lo que viene en el Barça, que es el Gamper, ante el Como, y del cómo hablaremos. Pero de esta gira asiática, nombres propios que podamos poner. Yo hacía los puntos con los del último programa, que eran Tony Martínez, si no recuerdo mal, y por aquí también estaba Gerard. ¿Y quién era el otro? Ya me olvido de quién era el otro. ¿Juan Carlos? Gus. Ya es que me lío con tantos programas en tan pocos días, uno ya mezcla nombres. Pero hacíamos los puntos. De la gira asiática, el nombre destacado, yo tengo el mío, que es Draw. Aunque solamente ha marcado un gol en el primer partido, ese golazo, ha jugado en este último la primera parte, no jugó en el segundo. Para mí el protagonista es Draw, porque no se lo esperaba nadie, porque es un jugador que realmente no contábamos ninguno con que fuera a tener ese protagonismo de inmediato en el primer equipo. Y si me compráis esto, lo podéis decir ahora o decirme otro nombre. Gavi también. Exacto. Claro, Gavi sería el nombre
que todo el mundo diría. Yo he ido un poquito a lo que no todo el mundo diría como el protagonista. Pero sí, Gavi lo compro también. Es que claro, es que con un jugador como Gavi, que como decía antes Juan Carlos, siempre se le ha puesto la etiqueta de futbolista duro, en algunos casos despreciando todo lo que tiene Gavi y solamente quedándose, desde algunos sectores que no quieren nada al Barça, como un jugador pues violento, que ya me parece el colmo. Y que se está viendo ahora lo que nos dijo en su momento José Antonio Valdivieso, que siempre lo recordaré, el jefe de jugadores del Barça en Andalucía entre el 2010 y 2021, que estuvo en Team Barça hablando de Gavi, que después fue padrino de la 5ª temporada, el año pasado, y nos decía que Gavi, todavía la gente no ha visto nada de Gavi. Y eso lo decía él hace ya, pues ya digo, 2-3 años, que Gavi tiene mucho todavía dentro, y esto de la pretemporada a lo mejor está enseñando que Gavi es un jugador con un talento inmenso y con una capacidad no solamente para destruir juego, sino para marcar goles, y en este último partido contra el Daegu se ha podido ver. A mí me hace tener muchas esperanzas, lo de la actuación de Gavi en la gira, de ver a un Gavi con protagonismo, de ver a un Gavi que cuando Pedri no está, como decía Juan Carlos, pueda ser un poco el que lleve el peso del juego, que no esté tan acelerado también. Yo pedía hace tiempo que ocurriera, lo he visto menos acelerado en estos últimos partidos, lo he visto muy centrado a Gavi. No sé, aquí solamente son loas y no estamos teniendo en cuenta, Gerard, que los rivales, bueno, son los que son y no es a lo mejor la piedra de toque para medir al bueno de Gavi, ¿no? Bueno, pero al final Gavi yo creo que ha mostrado cosas que ya habíamos visto y que habíamos visto en contextos distintos, y por eso ni nosotros teníamos claro qué era Gavi y buscábamos que Gavi se definiera un poco. Y al final la sensación que me da es que Gavi no es un jugador que te vaya a organizar o que te vaya a sostener el equipo, pero sí que es el jugador ideal para llegar a hacerte eso. O sea, es un jugador que físicamente y a nivel de destrucción de juego, entre comillas, sabe leer muy bien cuándo saltará la presión, saltará la ayuda, si tiene que hacer una falta, eso lo hace muy bien. Y luego creo que en el partido de hoy, la primera parte, lo que se ha visto de Gavi es que lo hace muy bien llegando a ese espacio, atacando, llegando de segunda línea, sin tener que ser el que organiza, el que filtra el pase, que también lo puede hacer, pero yo creo que la jugada pasa por él y luego aparece cuando toca. Así como Pedri es el que vertebra y Olmo aparece para dar el último pase, si el punta se desmarca hacia el primer palo y el mediapunta viene a ayudar al extremo, en esa frontal del área el que aparece es Gavi. Y creo que un poco es eso lo que tiene Gavi de bueno, que es ese ir para adelante, ya sea en la presión o para finalizar jugadas. Pues sí, Gavi, yo creo que lo dejamos aquí lo que es la gira asiática con el nombre de Gavi como nombre propio, aunque ha habido otros, ya digo, yo me quedo también con Dro, podríamos apuntar el caso de Gerard Martín por la polivalencia como central, como lateral. Lewandowski lo hizo también muy fino, con sus 36 años, ahí está el hombre metiendo goles, pero lo que hacemos ahora es saltar a lo próximo, que es el partido del próximo fin de semana, domingo, si no recuerdo mal, no tengo por aquí apuntado el dato, pero es el domingo creo el partido, contra el Como, un rival que viene con un viejo conocido, varios viejos conocidos, pero sobre todo el técnico, Cés Fábregas, que bueno, lo ha hecho muy bien en el Como, pero el Como, además de Fábregas, tiene una historia particular, ha hecho muchos fichajes en los últimos tiempos, lo está haciendo bien en líneas generales. Y para hablar del Como, para irnos a Italia, qué mejor que tener por aquí a alguien que cuando tenemos que hablar de fútbol italiano, qué mejor que tener aquí a Mario Gago, de Onda Cero, entre otros medios, el señor Mario Gago, que está por aquí, para hablarnos del Como, que yo digo, Mario, que es un equipo que está llamando mucho la atención, solamente por lo futbolístico o por más cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, que me escuchéis bien, perfecto, que todo esté ok. Y un placer, como siempre, estar con vosotros, Juanma, y con todos vosotros. Bueno, yo creo que el caso del Como Calcio es de estudio de cómo, invirtiendo bien, un equipo puede venir del fútbol pseudo amateur a incluso esta temporada, con los fichajes que lleva y los que quedan por hacer, como que se hable de un equipo que puede luchar por estar entre los al menos 6 primeros de la Serie A, ¿no? Por luchar por posiciones europeas. Es un equipo que ficha mucho talento joven, creo que todo el mundo está pensando en Nico Paz, que ha hecho una temporada fantástica, que tiene mucho inversor del mundo del fútbol como Thierry Henry o el propio Fábregas en su tiempo, que se retiró como futbolista y se empezó a formar de entrenador en categorías inferiores hasta que estaba listo y tomó el equipo
a punto de conseguir el ascenso de Serie B a Serie A, que por supuesto esto se consigue con dinero. Y es que tiene detrás a Suwarso, propiedad indonesia, uno de los magnates más ricos del mundo, no ya del sudeste asiático, y que tampoco está haciendo fichajes, como decía, de 150 millones de euros como pueden hacer en Premier League. Gente muy joven como Jesús Rodríguez del Betis, como Alex Valle, gente que incluso, bueno, viene un poco de dar muchos giros por ahí, como va a ser el caso de Álvaro Morata, que lo normal es que se cierre su fichaje, o Sergi Roberto, o el caso de Pepe Reina la temporada pasada, y a partir de esa amalgama, ¿no?, de esa mezcla de canteranos, gente con confianza y gente con experiencia que poco a poco va creciendo, pues hacer un proyecto en uno de los sitios más bonitos de Italia que está funcionando y con un fútbol muy atractivo, sin duda. Yo he visto por ahí el dato en Transfermarkt, que imagino que estará en lo cierto, que se ha gastado hasta el momento este verano 104 millones de euros en fichajes, la pasada temporada 97, casi 200 millones, más de 200 millones de euros. El cómo, hombre, el dinero hace un poquito en este caso, ¿no, Mario? Hace mucho en este caso, porque van 8 fichajes en lo que va de mercado de fichajes, el club que más jugadores ha fichado. Y tenía por aquí, bueno, es que la venta de Jesús Rodríguez son 23 millones de euros, que dices, no es mucho, ¿no? Pero si sumas los 20 también de Nicolas Kuhn, procedente del Celtic, Baturina, que es un centrocampista del Dinamo Zagreb que ilusiona mucho, 22 años, 18 millones de euros. Máximo Perrone del Manchester City, que digamos que entre todo lo que tiene el Manchester City, pues no puede dar salida, 13 millones de euros. Y así va sumando. El caso de Alex Valle, que te he dicho, 6 millones de euros. Y luego, claro, pues también gente a lo mejor como Davinson Sánchez, que se habla, que ahora está en Galatasaray, que se podría hacer, o la ficha de Álvaro Morata hay que pagarla, no estamos hablando de un jugador que vaya a percibir más de 4 o 5 millones de euros en este etapa de su carrera, pero sí, no, o sea, sin duda el dinero está ahí para convencer, entre otras cosas, a que Fábregas no se fuera al Inter o otra aventura como el Bayer Leverkusen este verano. Han tenido que ofrecerle, además de un proyecto donde él decide y le permiten hacer su fútbol, un sueldo a la altura de las circunstancias, y luego un estadio nuevo. Hay que decir que como es conocido por el lago, por esas villas fantásticas, por esa zona donde todos los grandes de Hollywood tienen alguna villa, y de hecho se ha visto en el estadio Senigallia la temporada pasada actores muy famosos como Keira Knightley, por ejemplo, Adrien Brody, y gente que pasa por allí, ¿no? Estás además a un paso de Suiza, hay dinero, se ve en toda la gente. Lo que han querido construir Suwarso es un equipo, no voy a decir elitista, pero sí donde se está bien, donde no hay presión, donde hay lujo alrededor, y vender a todo el mundo esa experiencia de ver un partido de fútbol de un equipo que no es nivel mundial, pero que sí que ataca, intenta jugar y que es atractivo, y además en un sitio que es un sitio espectacular para visitar por la naturaleza. A mí me da la sensación un poco con el Como que es el equipo perfecto para el postureo del fútbol actual. En este fútbol en el que todo el mundo compra camisetas de equipos de todos lados, hubo una época cuando Cristiano se fue a la Liga de Arabia Saudí, había un montón de niños jóvenes que compraban su camiseta, lo mismo con Messi en el Inter de Miami, pero eran camisetas de equipos desconocidos que se compraban por el jugador. Pero es que ya estoy viendo estos niños y jóvenes que compran camisetas del Inter, del Bayern, de no sé qué equipo, de los grandes de Europa, y ya estoy empezando a ver, y ayer comiendo en un chiringuito de playa había en la mesa de al lado una familia española con un niño vestido con la camiseta del Inter y el otro vestido con la camiseta del Como. Ojo. Entonces, yo creo que ya no solo a nivel futbolístico, sino que está permeando un poco en la sociedad y ya está llegando a eso que decía del equipo del postureo, ¿no? Ya mucha gente, eso que llaman las malas lenguas los niños ratas del fútbol, ya están viendo al Como como un elemento a tener en cuenta. Para mí hay que tener en cuenta una cosa, y es que Como es una ciudad muy, muy turística. Y están sabiendo aprovechar eso, que familia no ha pasado un fin de semana por Milán
y se ha acercado al lago di Como, al lago di Garda. En la propia ciudad de Milán ya puedes encontrar camisetas del Como. Eso lo están aprovechando mucho, están moviendo mucho el marketing. Aunque creo que les queda un mundo para mejorar en redes sociales, porque veréis que si buscáis las redes sociales del Como Calcio no es fácil encontrarles y no comparten muy bien tampoco las noticias o anuncios oficiales. Por ejemplo, el último de Jacobo Ramón, casi hasta de forma escondida, no hicieron comunicados, lo hicieron en la web, pero no en redes sociales. Pero bueno, están en eso. Estoy de acuerdo que es un equipo de moda, como igual ha sido Atalanta en los últimos 10 años, que se han visto muchas camisetas de Atalanta, pero creo que tanto en Atalanta como ahora en el Como, aunque en el Como por mucho menor medida, me da la sensación de que es porque practican un fútbol muy bonito de ver, muy ofensivo, y esto es contracorriente totalmente en Italia. Bueno, obviamente ya no tanto, ¿no? Porque ya son varios equipos los que juegan al ataque y que les importa un poco. Pero es verdad que en un equipo recién ascendido, yo recuerdo partidos en la temporada pasada en rueda de prensa donde a Fabregas le decían, ostras, que está jugando contra la Roma, ¿qué haces quitando un defensa cuando vas empatando para ir metiendo un delantero? Y como Strefezza, y al final Strefezza acaba marcando, gana el Como contra la Roma, ¿no? Y le adoran un poco, por eso tiene esa muy buena prensa Fábregas últimamente en Italia. Pero por eso, ¿no? Yo creo que algo nuevo, algo novedoso, que es fresco, que tiene jugadores que no son muy conocidos y que plantan cara a los grandes, eso es atractivo al final, y para mí mucho más que el caso de Al Nassr o Inter Miami, ¿no? Esto es como más respeto a un equipo. Hay que decir que el Como no es la primera vez que había estado en Serie A, ya en los años 90, en los 80, tenía una historia muy pequeñita, pero ya había estado en Serie A. Y cierro diciendo eso, que a nivel mucho más pequeño que Atalanta, donde hay, por cierto, la afición es súper, la gente de Bergamo ya sabéis que es todo el mundo de Atalanta y toda la provincia, pero un poco Como quiere hacer eso y a la gente pues le atrae, ¿no? Algo pequeñito que quiere confrontar a los grandes y también asumiendo esa filosofía hace que muchos puretas, ¿no?, de fútbol o gente que va buscando lo nuevo, lo alternativo, pues acabe comprando la camiseta, sin duda. Y entiendo que en este emerger del Como, el papel de Fábregas aquí ha sido capital, ¿no? Mario, como jugador, vino casi a retirarse, después lo ponen como técnico, creo que de segundo asistente, después lo colocan como técnico y en su primera etapa, digamos, como primer entrenador, lo hace extraordinariamente bien. Llega a sonar, como tú decías, para Leverkusen, para el Leipzig también leí que sonaba en Alemania. Yo hubiera deseado mucho, por muchas razones que alguno ya sabe por qué, que hubiera fichado por Leverkusen. Lamentablemente se cayó entiendo lo que decía Mario, el money, que el Como pues tiene bastante más que a lo mejor lo que le pudiera pagar el Leverkusen. El proyecto deportivo creo que también a él parece que le gusta, pero la ambición de Fábregas parece, Mario, que es la de no muy tarde pegar un salto a un equipo puntero, ¿no? Sin duda. Lo que tú dices, primero es verdad que por el dinero absolutamente dice que no al Leverkusen, esto es tal cual, y de hecho agentes del Bayer Leverkusen estuvieron en Como los últimos partidos, en el último partido de Serie A contra el Inter de Milán, donde el Inter se jugaba el Scudetto, y al final, sobre todo el dinero, yo creo que hay que valorarlo mucho, pero es que Fábregas hace y deshace los fichajes. Si alguien en el Como ha pedido Álvaro Morata es Fábregas, es que no tengáis ninguna duda, y eso le acontentan en ese modo, Soguarso y todo el mundo de la propiedad. Y es más, para mí otro proyecto todavía más grande a día de hoy, que es el Inter de Milán. El Inter se queda sin Simone Inzaghi después de perder de manera clamorosa la final de Champions contra el París 5-0, y el primero al que van a llamar es a Fábregas, y de hecho viaja Piero Ausilio, uno de los dirigentes del Inter, a Londres, donde estaban Soguarso y Fábregas en una convención de fútbol, para hablar con él y decirle, mira, que es que te vamos a dar más dinero que el que tiene el Como, cero presión, porque sabemos que va a ser un proyecto nuevo, vas a hacer lo que tú quieras. Hay unos momentos en los que se duda, pero Fábregas, con ese contexto, con esa relación tan estrecha que tiene con Soguarso, decide quedarse al menos otro año más en el Como. O sea, que para que veáis, haces una muy buena temporada en el Como, pero ya te llaman al menos Leverkusen y Inter y probablemente Leipzig, ¿no?, como decías, Juan. Pero es un poco fruto también de que está claro que es un equipo muy de autor. Y es un equipo muy de autor, primero, porque él ha crecido con la mayor parte de futbolistas que se han visto en Serie A el año pasado, trayéndolos de Serie B e incluso, bueno, cuando estaba ayudando a la Primavera, categorías inferiores. Es que Fábregas lleva bastante más tiempo que 2 años en Como, ¿no? Y eso ha hecho que sea
pues es una parte más del equipo. O sea, es una relación ya bastante estrecha. Eso le permite hacer y deshacer en el mercado, hacer que todo el mundo le crea en un sistema de juego, como digo, un recién ascendido, que vaya al ataque muchas veces, que eso conlleve perder muchos puntos por estirarse demasiado hacia arriba y dejar atrás, que es muy difícil jugar con ADN Barça, si queréis, o con ADN ofensivo en un equipo que lucha por el descenso en Serie A italiana, donde pues el juego es mucho más bronco, mucho más lento, mucho más especulativo, y un error te condena mucho. Entonces, contra eso tenía que luchar Fábregas, y el apoyo total que ha tenido del club demuestra que se pueden hacer las cosas solo así. Por eso, el que quiera llevarse a SES del Como va a tener que llegar con un proyecto muy, muy ambicioso, y yo creo que dándole mucho poder en mercado y dejándole jugar como él quiera. O sea, no va a ser aquí hay un equipo, Fábregas hazlo jugar. No, va a ser queremos que tu forma de ser o de jugar la traigas aquí con todo lo que conlleva. Me da la impresión, Mario, que tiene el perfil manager más, ¿no? De la Premier League, de los años que estuvo allí jugando en Inglaterra, y que quieren manejar un poco todo. Por eso te iba a preguntar yo, por si lo veías a lo mejor encajando en un Barça, no digo para dentro de un año, ni de 2, ni de 3, pero un perfil entrenador Barça, pero a lo mejor por ese lado más querer mandar en todo, lo puede quizás descartar un poco, ¿no? ¿O no? Depende de quién esté en la directiva del Barça, ya, pero claro, por estilo de juego, por gestión de vestuario, por, no sé, por cómo vive también y cómo se involucra con todo, sí que le veo, por supuesto, un perfil Barça absolutamente. Y además él no lo esconde, ¿no? Que la cantera del Barça, él lo que se decía, tiene ADN Barça, creció cantera, con todo lo que jugó. Esa forma, además, lo tiene bastante claro, ¿no? Que además se lleva a poder imponerlo. Pero también es verdad que le veo un Mikel Arteta de la situación también, ¿no? Como en el Arsenal, que poco a poco creciendo, gestionando. Todos recordamos ese reportaje, esa serie que hicieron del Arsenal, que vuelve loco a los futbolistas, convenciéndoles y dándoles unas charlas. Esto también tiene mucho de Fábregas. Tiene mucho de hacer corrillo en el cooling break, ¿no? Esas pausas de hidratación, para ser pesado con los futbolistas y, no voy a decir a lo Antonio Conte pesado mal, pero sí de insistir y de recalcar los detalles tácticos que lo tengan muy presentes. Es un técnico muy intervencionista. Por tanto, es que se le ven cosas de entrenador grande. Es que no hay duda. Ya no solo para el Barça, sino para un grande de Premier. Y es que en cuanto se quede un banquillo también de Inglaterra libre, probablemente el año que viene, vamos a esperar lo que va a pasar, que será el primer año en Serie A, pero claro, si vienen esos nombres, tiene a Sane Diao, que ya llegó al final de temporada pasada, y lo poco que estuvo es que hizo un montón de goles. Es que el final de temporada del Como el año pasado fue increíble. Es que me parece que fueron 10 o 11 resultados consecutivos sin perder, ganando muchos de ellos en casa, a la Roma, haciendo partidos de calidad, físicos. O sea, claro, ha puesto el nivel muy alto, ¿no? Y como os digo, en Italia está todo el mundo diciendo que puede ser la gran revelación para saltar puestos europeos. Si esto lo mantiene otro año, yo creo que va a ser muy difícil que siga en el Como y que no se vaya lo normal a la Premier League, por eso que decíamos que tiene perfil manager. Si no te viene directamente después de una primera temporada en la élite, el Leverkusen, el Leipzig, el Inter, algo tienes que tener, algo han visto, y seguirán el Como mínimo una temporada más. Y de cara al domingo, Mario, ¿en quién nos tenemos que fijar del Como? Hay nombres muy conocidos que todo el mundo ya sabe, también de ex del Barça, el caso de Sergi Roberto, que está jugando como medio centro, si no tengo mal entendido. Sí. ¿Quién tenemos que fijarnos del Como? Vamos a ver qué papel le da a Baturina, pero para mí este chaval viene bastante marcado, que es un trecuartista, un centrocampista de calidad que puede inventar, y junto con Nico Paz llega para dominar en el centro del campo. A ver si Fábregas se manda con un 4-3-3, puede jugar también en 4-4-2, ¿no? Pero lo normal sería un 4-3-3. Jesús Rodríguez, yo creo que viene haciéndolo muy bien en el Betis, y sigue con ese descaro. Pues es que si está bien, es que Hassan Diao acabó lesionado la temporada pasada, pero Jesús Rodríguez, Hassan Diao, Dúbicas, el ex del Celta, ¿os acordáis? Ese está delantero centro. Es gente, como digo, que de primera no dices que es un gran talento, ¿no? Pero aporta mucho. Ahora, la estrella es Nico Paz. A mí me parece
bueno, sorprendente, ¿no? Porque el Real Madrid tiene ahí muchos jugadores y se le acumula la calidad, pero es que Nico Paz está para cosas mayores. Es que está para ser entre los mejores en su posición de la Serie A. Porque cada vez que toca el balón, fijaos en este partido cómo esa técnica que tiene, ¿no? Que muchas veces como esos peloteros, esos jugones, cómo controla el balón, ese detallito técnico que deja a veces, cómo deja pasar el balón muchas veces con mucha intención para driblar. No se esconde nunca. Y para mí Nico Paz tiene una proyección extraordinaria. A ver si sigue. Y va a ser muy interesante verle contra el Barça, porque va a ser un rival grande de verdad, y a ver qué puede hacer ahí. Pues sí, Nico Paz, que también, mira, también lo quería el Leverkusen, pero se queda sin Nico Paz. Se fue Florian Wirtz, querían a Nico Paz y no se va a mover del Como. El Como pinta bien y Fábregas pinta también muy bien, así que lo veremos el domingo en el Trofeo Joan Gamper. Mario, que era una excusa esto del Como para llamarte, hablar contigo y nada, pues claro. Que tengas... Veo que no paráis en verano tampoco, así no me paramos, gusta. aquí no paramos, Mario, nunca. Y la temporada que viene con gente como Modric en la Serie A, que vienes de cubrir la presentación, entiendo, de Luka Modric. Bueno, esto de Luka Modric al Milán, ¿cómo se explica? Él lo ha explicado, que de pequeño en Croacia veía muchos partidos del Milan por Boban. Y que tenía ese era su equipo de pequeño, y que, bueno, tenía esa espinita de ir a un Milan. Claro, el Milan de los años 90 tiene poco que ver con el Milan de ahora, ¿no? El Milan que ganó Champions y demás. La próxima temporada, de hecho, el Milan no va a participar en competición europea. Pero, ojo con el proyecto de Massimiliano Allegri, que todo el mundo siempre se mete con él porque juega muy mal los partidos, pero que Allegri al final, es verdad que el otro día fue un amistoso solo, pero contra el Liverpool le ganó con 20% de posesión, y ahí sí que va a sorprender cómo va a entrar Modric, ¿no? En ese estilo de juego bastante de esperar y golpear cuando hacer daño. Pero yo creo que el Milan va a volver a Europa y con Modric va a estar ahí. Además, el bajón, para mí el Inter probablemente tenga un bajón esta temporada, la Juventus no ha acabado todavía de fichar a nadie. Se están haciendo muchas piezas para que el Milan vuelva a estar arriba. No voy a decir luchar por la Liga, pero yo creo que sí, si le da Allegri esa personalidad que tiene, y con Modric toda la experiencia que puede ayudar. Verdad que faltan grandes jugadores, grandes goleadores, pero bueno, ahí está Pulisic y ahí tienen que han traído, por cierto, a Samuel Ricci para traer a Reinders, que la ha fichado al Manchester City. Yo creo que tiene gente para, sin llamar demasiado la atención, estar de nuevo ahí arriba. No tengo tampoco gran esperanza que Modric vaya a ser mejor de la Serie A, pero creo que sí que puede aportar mucho a ese proyecto. Bueno, pues a ver si nos toca un equipo italiano en la ronda de liguilla de la Champions y volvemos a llamar a Mario Gago. Mario, que nada, feliz agosto y te veremos durante la próxima temporada, ¿vale? Cuando queráis, por aquí estaremos. Un abrazo, hablamos. Bueno, pues Mario Gago, para hablar del Trofeo Joan Gamper, del Trofeo Joan Gamper, del cómo. Como veis, hemos hablado mucho de este equipo que viene fuerte, de un Gamper. No sé si os preguntaros para cerrar ya si tenéis intención de verlo, que entiendo que sí. Un Gamper que, por cierto, se jugará, ya sabéis, en el Estadio Johan, con capacidad para 6.000 espectadores, con entradas puestas ya a la venta. Esto hay que comentarlo, porque a veces parece que estas cosas no se pueden comentar y uno entra en la página web del Barça, es muy sencillo, ¿eh? Entras, miras entradas del partido, 6.000 espectadores, insisto, y uno pincha y tiene el área de socios y el área premium. Y pinchando en el área de socios no puede comprar entradas de tribuna, pero la más barata para socios es 75 euros. Trofeo Joan Gamper, insisto, contra el Como. Y en la zona premium, donde están las entradas de tribuna, a mí el precio que me aparece son 500 euros por entrada. Una localidad muy buena, una buena visión, o 600 si quieres estar en la parte de presidencial. Eso es lo que hay. Hay gente que evidentemente se ha quejado, socios del Barça, que tienen que pasar por caja con 75 euros, insisto, la más barata. Y esto al final te hace pensar de que el Trofeo Gamper, como no pueden jugarlo en Montjuic ni pueden jugarlo en el Camp Nou, con 6.000 personas únicamente que pueden entrar, aquí la intención es sacar el máximo rendimiento económico posible, lo cual es lícito completamente, pero el socio, digamos, que importa lo justo. Dicho esto, ¿qué ganas tenéis de ver el partido del próximo domingo? Ya después de eso, aviso a navegantes de lo que viene ya es pensar en la Liga. Que esto es increíble, ¿eh? Ha pasado el verano volando, estamos ya para que comience la Liga. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero el Mallorca-Barça está a la vuelta de la esquina. Pues estoy bastante emocionado por el Gamper.
Creo que va a ser una previa del primer partido de liga. Yo espero que por lo menos unos 60 minutos del equipo que salga como titular sea el que veamos en el primer partido de liga. Lo único que tengo, bueno, tenemos ahí todos, ¿no? La duda de dónde va a jugar el Barça como local. Bueno, es un melón que tiene que ver ahorita con lo de que el Gamper va a ser ahí en el Johan Cruyff. No sé, espero que no se tome una decisión apresurada y que el estadio tenga problemas más adelante por esta situación. Mi apuesta sería que nos esperemos a que el Camp Nou esté hasta febrero por el tema de la Champions, que le den estos 6 meses extra a las obras, porque al final pues una obra toma tiempo, sin mayor expectativa, si acaso hasta que febrero para poder jugar competición europea y la Liga, y lo demás, pues ver si Monjur no tiene ocupado por conciertos o alguna situación externa para poder jugar estos 6 meses ahí. Esa sería pues mi apuesta para que también las aguas se calmen y es que no entremos de manera trompicada, es que el primer partido de Liga o el primer partido de Champions no tenemos estadio, etc. A mí me entristece mucho la situación, la verdad, con el Gamper. Entiendo que el Barça contaba con unos ingresos por entradas, pero es que aun siendo en Montjuïc o en el Camp Nou, yo recuerdo el Gamper como la fiesta de presentación del equipo. Yo mismo recuerdo ir con mi familia al Gamper, era prácticamente el único partido al que podía ir en todo el año a verlo. Se ponía facilidades para que pudiera ir la gente en una hora que tampoco era excesivamente mala, a finales de verano o en mitades de agosto, y esa sensación que me da ahora es que obviamente sí, el Barça tiene que adaptarse preveía jugar ante 30.000 personas o las que quepan en el Camp Nou medio en obras y ahora solo caben 6.000, pero es que no tenemos que olvidar que al final ese socio, o sea, está muy bien querer llenar con aficionados, con turistas, aficionados que van a venir solo o que están de paso por la ciudad y que pueden pagar o van a pagar eso para vivir la experiencia, pero al final es lo de siempre, el que va a estar jornada tras jornada y que va a querer ir al estadio, al que sea, porque ya se habló en Montjuïc, a ver, y el aficionado, el socio del Barça respondió muy bien yendo a Montjuïc. No te puedes olvidar del socio, de la gente de la casa, del que va a estar cada fin de semana viéndote a ver cuándo puede ir al estadio. Hay que ponerle facilidades porque si no luego el club también se queja de que el socio tampoco lo pone fácil y se entra en ese círculo vicioso, pero repito, al que hay que proteger y al que hay que favorecer siempre es al socio. Y luego otra cosa que entiendo que también es por motivos económicos y que creo que el Barça podría haber gestionado un poco mejor, es que no va a haber Gamper femenino. Y después de un esfuerzo o de una apuesta por hacer el Gamper femenino, intentar darle valor, que lo tiene a un equipazo como el Barça femenino, que no puedas que no puedes disputar el Gamper, pues me parece otra cosa que me entristece un poco. Por dificultad de encontrar una fecha, pero yo creo recordar que el Barça jugó un Gamper después de haber jugado la primera jornada de Liga. Creo recordar, no sé si era por la pandemia, pero creo que jugó contra el Elche un partido de Liga y luego volvió a jugar contra el Elche en el Gamper, algo así me suena. Entonces, si hay que hacer malabares para encabir, se tienen que hacer, pero para mí el Gamper tiene que estar y se tiene que favorecer a que sea el aficionado de aquí el que pueda disfrutar de esos partidos. Yo ya digo, si entro en la página web ahora mismo, grabando esto a las 7 de la tarde del 4 de agosto, a 6 días para el partido del Gamper, ya en la opción Basic no puedo acceder, no hay entradas disponibles, y si pincho en la opción VIP Premium, que te cataloga el club como producto top, si entras ahí, la entrada más barata que encuentras es la de Tribuna 1, que te sale al módico precio de 500 euros. A partir de ahí, quien quiera pagar 500 euros para ver un partido ante el Como en el Trofeo Joan Gamper está en todo su derecho, pero creo que no es para todo el público poder pagar esa cantidad de cara a un partido como un Trofeo Gamper, que no te hablo de una semifinal de Champions, te hablo de un Trofeo Joan Gamper, 500 euros en la tribuna, que según te dice aquí la oferta del club, localidades más cercanas al terreno de juego, acceso a sala VIP prepartido y catering premium. Esas son las opciones que te da
gastarte 500 euros en el trofeo Joan Gamper, porque en la opción Basic ya no quedan entradas. Entiendo que se han agotado rápido entre los socios que han querido gastarse el mínimo de 75 euros. Ojalá haya un buen ambiente en el Gamper, esté la gente que esté, vayan los que vayan, que el equipo juegue bien, que el Como sea un rival digno, y a partir de ahí pensemos ya en lo siguiente. Dicho esto, pues despido por aquí al señor Gerard y al señor Juan Carlos, que se acaba casi ya la terracita. Nos queda una última la próxima semana. Si alguno se apunta, aviso que habrá pronósticos ya de lo que será la 25-26. Pronósticos que tenemos que dar: el mejor jugador, el máximo goleador, el máximo goleador, máximo asistente, mejor rendimiento, decepción, revelación y nota a Hansi Flick. Todo eso lo haremos el lunes que viene. Si Juan Carlos, si Gerard, si Gus, si Raúl, si Sergi quieren, se pasarán por aquí a dar los suyos, y quien quiera por comentarios también dará los suyos, los mecenas por audio, en fin. Tendremos un lunes movido la semana que viene, pero ahora despido a Gerard y a Juan Carlos, insisto. Señores, nos vemos en los pronósticos, si queréis, ¿vale? Un abrazo, Radio Escuchas. Vamos a ir tomando notas. Hay esas notas que daremos, que iremos poniendo, iremos pensando ya en los pronósticos y las notas que le demos a Hansi Flick, y a ver si acertamos en alguna, porque la pasada campaña quiero recordar que algún pronóstico quedó un poquito regular, visto el cierre de la temporada, pero es lo lógico y normal. En esta ocasión creo que nos vendremos un poquito arriba, veremos si no nos hunden el pecho al final, aunque yo espero que no, que salga lo mejor posible. Eso será el lunes. Ahora todavía en esta terracita escuchamos un audio que decía antes al principio, que he rescatado de la Barsateca de TDP, concretamente del programa 1x08. Hay que irse hasta noviembre de 2020, apenas llevábamos 2 meses de vida, y charlábamos en ese programa, publicado el día 4 de noviembre de 2020, con Javi Rodríguez, la leyenda del Barça de Fútbol Sala, oficializado hace poquito como técnico del Barça de Fútbol Sala, que en aquel entonces entrenaba a la Industria Santa Coloma y que prometía como técnico, ya había ganado títulos, después seguiría dando vueltas por el mundo. Finalmente ha regresado a casa, lo hace como técnico del equipo de Fútbol Sala, y hablábamos con él. Nos dejaba una charla muy interesante que podéis oír completa en ese 1x08. Podéis iros a buscarle el programa tanto en Spotify como en iVoox, pero aquí os dejo con una pequeña pincelada donde él ya dejaba entrever si el Barça algún día le llama, ¿estará Javi Rodríguez disponible a escuchar la oferta culé? Bueno, basta que lo escuchemos para que sepáis cómo respiraba hace 5 años Javi Rodríguez, el que a partir de la próxima temporada será el técnico del Barça de Fútbol Sala. Pero bueno, el que me ha conocido como jugador me va a conocer pronto como entrenador, ¿no? Yo soy una persona de mucho carácter, en el que me gusta inculcar mi filosofía, me gusta trabajar muchísimo, que los jugadores se sientan a gusto, que los jugadores disfruten y al final darles el balón, que eso es lo que más les gusta a todos. Y como técnico, las diferencias, claro, son sustanciales, ¿no? Estar en la cancha y estar dirigiendo al equipo. ¿Has encontrado en este tiempo como entrenador unas diferencias que digas, bueno, yo la verdad que si llego a saber que el ser entrenador era esto, no me hubiera metido? Bueno, es que a mí me encantaba entrenar. Yo ya entrenaba desde pequeñito. Siempre que estaba, por ejemplo, cuando jugaba con 18 años en Industrias, pues ya entrenaba equipos de la base. Siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Está claro que es muy diferente, ¿no? No tiene nada que ver el ser jugador. Bueno, yo, por ejemplo, en mi época sabía cómo podía revolucionar un partido, cómo podía darle la vuelta o echarme el equipo a la espalda. Como entrenador yo no puedo hacer eso. Yo puedo darle la responsabilidad a mis jugadores y son ellos los que tienen que hacerlo, ¿no? Pero claro, al no depender de mí y tener que depender de otros, pues al final sí que echo un poquito de menos el decir, es que si jugara yo en ese partido a mí no se me escapaba el triunfo, ¿no? Bueno, son cosas diferentes, pero bonitas a la vez, ¿no? Y en esta competición, en la Liga Nacional de Fútbol Sala en España, te has tenido que medir, o te medirás a tu ex equipo, al Barça, que está muy mal. Lo decía al principio, hemos hablado con Adolfo Fernández en este programa, con una noticia tan positiva como era ganar la Champions, que tú sabes lo que es también ganar la Champions con el Barça de Fútbol Sala, y ahora se encuentra pues en lo más bajo de la tabla. ¿Qué crees que le está ocurriendo a este Barça, Javi? Bueno, pues es que estamos en una liga totalmente diferente a las que ha habido siempre. Estamos en una liga totalmente atípica, una liga en la que no hay público, en la que juegas con 0 seguidores en la grada, una liga en la que, bueno, ellos sí que derrocharon todo para ganar la Copa Europa y que les saliera bien. Y bueno, creo que ganando la Copa Europa, a los 2 días empezaron a jugar y
y perdieron en casa, no han encadenado partidos con victorias, y eso hace que, bueno, pues esa ansiedad a lo mejor ahora no lo estén llevando bien, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda de que el Barça al final de temporada va a estar luchando arriba por ganar la Liga, porque al final tienen plantilla y jugadores y presupuesto para estar muchísimo más arriba. Y te digo una cosa, al final el Barça desde hace muchos años está acostumbrado a ganar siempre, no está acostumbrado a perder. Entonces, bueno, hay que ver cómo generan y cómo lo llevan eso ahora. El hecho de no ganar partidos. Es más fácil para el Barcelona que vaya todo a favor suyo ganando partidos, que ahora que los han perdido, ¿no? Porque no están acostumbrados a estar ahí abajo en la clasificación. Veo que le tienes mucho cariño, mucho recuerdo a ese club que tanto te dio. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu etapa en el Barça, Javi? Pues bueno, la verdad que todos los recuerdos son maravillosos en el Barça, ¿no? Porque al final, cuando yo vengo del Playa de Castellón y vengo de ganar 3 Copas de Europa en el Playa de Castellón, yo recuerdo perfectamente el día de la presentación del Barça, y solamente en la presentación te das cuenta de lo grande que es ese club, ¿no? Pero bueno, si tuviera que decir un título, yo me quedo con la primera Copa de Europa que ganamos en Lleida, ¿no? Al final es cierto que ganamos una Liga, que ganamos una Copa del Rey, que ganamos la Copa de España en el mismo año, pero al final el ganar la Copa de Europa es el título más importante a nivel europeo, ¿no? Y yo me quedaría con ese. Cuando anunciábamos por redes sociales que tendríamos a Javi Rodríguez con nosotros en Team Barça, hubo ya alguien que escribió, ¿será Javi el Saras del Barça? ¿Te gustaría algún día entrenar al Barça de fútbol sala, Javi? Mira, yo lo que tengo claro es que si un día tengo que entrenar al Barça, pues ese día llegará. Prisa no tengo ninguna, yo ahora mismo estoy muy bien en el club que estoy, en Industria Santa Coloma, me respetan muchísimo, me quieren muchísimo, me siento muy querido, pero si te soy sincero, no creo que haya ningún entrenador en España que tú le digas que si quiere entrenar al Barça te diga que no. Al final estamos hablando de palabras mayores y no me lo tomo como un objetivo entrenar al Barcelona, pero si tiene que llegar, por supuesto que algún día pues lo entrenaré, o al Barça o a otro equipo. O sea, no es cuestión de decir el Barcelona solamente. Y tus objetivos como técnico, y entiéndeme la pregunta, cuando uno es jugador siempre se marca progresar en distintos aspectos individuales, mejorar en ciertas aptitudes de alguna forma de cara a esa profesión de futbolista, pero la profesión de técnico, ¿en qué aspectos quieres mejorar, Javi? Bueno, al final yo tengo muchísimo que mejorar. Yo llevo 5 años entrenando, aunque haya entrenado en categorías no profesionales durante tiempo. Bueno, a nivel profesional esta es mi 5ª temporada. Bueno, yo creo que tengo que mejorar en todo, ¿no? Yo dejé de jugar con 38 años en el Barcelona y quería seguir mejorando como jugador, ¿no? O sea, imagínate todo lo que me queda, ¿no? Pues Javi Rodríguez decidirá si algún día puede entrenar al Barça o no. Esperemos que lo haga, porque si un mito lo ha sido en el campo como jugador, también lo va a ser seguro como técnico, y que mejor tenerlo cerca en el Barça. Javi, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Team Barça. Te deseamos todo lo mejor para esta etapa en Industria Santa Coloma, y que sobre todo tengamos salud y que esta pandemia se acabe lo antes posible. Pues sí, espero que así sea, que se acabe sobre todo esta pandemia, que tengamos muchísima salud todos, que tengamos trabajo, y a partir de ahí pues ya irán surgiendo las cosas, pero si no tenemos salud, creo que saldrán poquitas. Un abrazo, Javi. Otro para vosotros. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya en esta terracita 5x09, la penúltima de este verano. Es que decir esto de que la penúltima del verano, si hay gente que está empezando el verano ahora, ¿cómo vengo yo aquí a decir que ya estamos terminando el verano en la terracita? Terminamos el formato veraniego, pero después del Mallorca Barça habrá temporada regular de Team Barça Podcast. Bien hacía Mario Gago en decir, me gusta que no paréis. Bueno, a mí me gustaría parar un poquito más, pero es que también me gusta mucho venir aquí y hablar del Barça. Me gusta mucho sentarme con Gerard, con Juan Carlos, con cualquier miembro del team y hablar de lo que hace el equipo de Hansi Flick. Me gusta mucho, lo disfruto, me apasiona. El día que esto no me apasione, el día que esto no me guste, el día que me canse, el día que me harte, pues no habrá Team Barça Podcast, tan simple como eso. Pero como me sigue gustando, como me sigue apasionando ponerme delante del micrófono y traeros invitados, voces distintas, distintos enfoques, yo seguiré aquí hasta el final de este proyecto,
y espero que dure mucho. Mínimo la temporada sexta, que empezará después del Mallorca-Barça, que tengo muchas ganas de que empiece, muchísimas, de afrontar la sexta temporada en un año que podría ser el de la sexta Champions del Barça. No quiero de verdad adelantarme demasiado, pero es que el número es muy bonito. Se cumplirán además años el próximo 14 de septiembre. Bueno, es que es increíble. 5 años aquí, al pie del cañón, haciendo contenido, trayéndoos este podcast, este humilde podcast que no va de nada, que intenta ser lo más humilde posible, respetando a todo el mundo, y que yo espero que este os haya gustado igual que los anteriores. Lo podéis dejar en comentarios, pero sí, la pista del jugador escondido, no me olvido. Ya dimos la primera hablando de que lo fichó el Barça convenciéndolo, regalándole una camiseta de Rivaldo, que era su ídolo. Aunque cuando llegó no empezó en el primer equipo. Después, que sobre el campo no tenía mal pie, pero el padre de un jugador le echó la bronca porque le entró durísimamente a su hijo en un entrenamiento. Y la tercera pista, a ver si con esta la acertáis, es la siguiente. Cuando empezó a destacar como entrenador, habló de un sistema de juego nunca antes visto. Pero en su primer destino serio como técnico, acabó en la calle mucho antes de lo esperado. Esa es la pista, se suma a las dos anteriores, el minutaje para encontrarlas lo tenéis en descripción, aquí lo cuidamos todo al detalle como veis, y poco más que decir. Gracias por estar ahí, por apoyarnos económicamente, tanto en iVoox, sobre todo en Patreon, que ahí está la gente de Club TDP, que nada, que si queréis más Team Barça, pues nos apoyáis por ahí, veis el contenido exclusivo en Patreon, en teambarça.com/Patreon. Y si queréis contenido en abierto, otra terracita más, próximo lunes con los pronósticos y con todo lo que venga después del Gamper. Así que nada, gracias por estar ahí, por apoyarnos, por querernos. Aquí seguiremos hasta que el cuerpo aguante y poco más. Nos vemos en el siguiente programa y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.